En estos 200 días de estado de emergencia, el gobierno ha dado una serie de medidas para poder enfrentar la pandemia y reducir el avance de la COVID-19 en todo el país. Algunas medidas en materia sanitaria, en salud pública, que han sido efectivas y otras que han tenido que retroceder y dar marcha atrás porque no funcionaron como se tenía previsto. Vamos a conversar sobre esto con el doctor Alfredo Celis, vocero del Colegio Médico del Perú. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Las Claves del Día. Muy buenas noches, muchas gracias por estar en su programa. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Cómo llegamos a estos 200 días de estado de emergencia? Bueno, llegamos con cifras que si bien es cierto en estos últimos días nos hacen abrigar la esperanza de que pudiera mejorar la situación, pero en líneas generales los números no nos favorecen. Hasta hace 2 días las cifras eran en total de 811.000 contagiados con 32.300 fallecidos y todavía con 7.900 hospitalizados, de los cuales 1.362 están en UCI. O sea que si bien es cierto, hay menos hospitalizados, pero el porcentaje de hospitalizados en UCI todavía es bastante alto. Lo que sí es bueno, en perspectiva, es que el número de casos nuevos por día ha bajado y también el número de fallecidos que ya está por debajo de 100. Recuerde usted que hace un mes o mes y medio atrás estábamos en un promedio de 200 por día, ¿no? Entonces yo creo que en el balance general, el balance es negativo, no nos favorece por el número de fallecidos, por la forma como nos encontró la pandemia, ¿no? ¿Y cómo está la capacidad sanitaria en estos momentos? La capacidad de camas, en general, la atención. ¿Una persona puede ir y recibir atención y tratamiento garantizado o se están todavía registrando colas? ¿El sistema está rebalsado en algunos puntos del país? En líneas generales se dice que en la mayoría de hospitales ya hay camas libres para los nuevos casos, los cuales se están disminuyendo. El problema que yo veo en este momento no es que en este momento no haya la capacidad, sino que con la flexibilización que se va a producir a partir del mes de octubre, un país reconocido con tanta informalidad, no se tomen las medidas de seguridad o se descuiden y que pueda haber un rebrote de acá en un mes o mes y medio como consecuencia de esta liberalización. El problema no es que si se liberalice y se diga hay que hacer esto o hay que hacer el otro. El problema es que no se cumpla, ¿no es cierto? Entonces, que todas aquellas restricciones den la posibilidad de que pueda haber un rebrote y descuidemos, bajemos la guardia en mantener las camas UCI, en mantener las camas preparadas para responder a una probable segunda ola si se diera este caso, que ojalá no sea así. De acuerdo, ¿no? Usted ha dado en un punto clave, ¿no? Porque estos 200 días del estado de emergencia coinciden además con el inicio de la fase 4 de la reactivación de la economía. La próxima semana se abren las fronteras con algunos destinos, principalmente de la región, y eso quiere decir que el flujo de personas y el movimiento va a ser mucho mayor. Va a ser mucho mayor, no solamente a nivel de los viajes al extranjero, de la entrada y salida de personas que vienen de afuera, sino también nuevos negocios que van a aperturarse, ¿no es cierto? Entonces, ese es el riesgo, de que si te dicen, por ejemplo, que un restaurante se va a ocupar al 40 o 50% de su capacidad para mantener el distanciamiento, nosotros somos muy proclives a no cumplir y que de repente no sea el 650, sino sea un 80% que se llene, porque hay la idea que como ya está bajando, esto va a seguir así y nada te garantiza que esta tendencia a la baja se mantenga. Ojalá sea así, pero de eso somos responsables las autoridades, la población y también los medios de comunicación que deben estar permanentemente advirtiendo sobre ese riesgo. Ahora, en estos 200 días de estado de emergencia también se ha hablado mucho sobre las medicinas. Hoy, por ejemplo, ya no se utiliza ni la hidroxicloroquina ni la acitromicina como tratamiento para la COVID-19 y la ivermectina está en un periodo de evaluación, según comentó la ministra de Salud.
¿qué se está utilizando en los hospitales para poder tratar a los pacientes con COVID-19? Bueno, hay que diferenciar que hay diversos grados de gravedad o de afectación, ¿no? Hay los pacientes asintomáticos, los pacientes con síntomas leves que pueden ir con un Panadol, con ivermectina que todavía se está utilizando y se está esperando con expectativa los primeros resultados de los estudios de la cantidad de pacientes que ya se han tratado en el país. Y por el otro lado tenemos los pacientes que se hospitalizaban y los que llegaban a UCI. Esos tratamientos no han variado, esos siguen siendo los mismos. La disyuntiva se presenta en los pacientes iniciales, en si deben o no deben ser tratados. Y van desde aquellos que consideran que no se les debe dar nada porque es solo como una gripe, y hay quienes consideran que sí debería utilizarse tratamiento como por ejemplo ivermectina, para que en aquellos casos que van a evolucionar, no somos pitonizos para saber cuáles van a evolucionar hacia fases más severas, pudiera de alguna manera prevenirse esto. Y de eso también depende mucho de uno mismo, ¿no? Cuando recién siente los síntomas, inmediatamente acudir a un centro de salud y no esperar que ya entre una situación mucho más crítica, mucho más complicada, motivo por el cual el gobierno ha comenzado a reforzar el primer nivel de atención que al inicio del estado de emergencia se dejó de lado y se descuidó. Lo que pasa es que una de las causas principales por lo cuales la pandemia nos golpeó tanto es por el deficiente estado en que nos encontró en el primer nivel de atención, que se descuidó tremendamente. No había forma de que este primer nivel de atención, que es tan importante, pudiera enfrentar a la pandemia, y por eso nos rebasó y los hospitales se llenaron. Recién se ha dado la mirada hacia este nivel, y hay este programa Taita, donde incluso le dejan a las personas que un kit de primeros medicinas para iniciar si es que tuvieran los síntomas. Toda persona en esta época de pandemia que tiene un síntoma respiratorio, se debe pensar que es un potencial paciente infectado con COVID. De acuerdo. Doctor Celis, le agradezco que nos haya acompañado esta noche. Importante su análisis y lo más importante en estos momentos, no bajar la guardia. El virus sigue entre nosotros y tenemos que seguir manteniendo las medidas de prevención. Así es, eso es lo más importante, lo que acabas de decir, y es nuestra responsabilidad seguir permanentemente creando conciencia en la población de la importancia de esto. Lavarse las manos, distanciamiento social y el uso adecuado de la mascarilla. De acuerdo, el uso adecuado de la mascarilla, eso es importante, que cubra nariz, que cubra boca. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, doctor Alfredo Celis, vocero del Colegio Médico del Perú. Estuvo con nosotros analizando estos 200 días de estado de emergencia, cuáles han sido las políticas, estrategias que ha aplicado el Estado y, por supuesto, el virus todavía sigue entre nosotros. Se ha bajado ligeramente la cantidad de contagios, la cantidad de fallecidos a nivel nacional, pero lo importante